Doctor González Macías, bueno, retomamos la charla después de una pequeña pausa para un café y habíamos quedado charlando sobre la situación que se vivía cuando estuvo aquí en San Luis. Los comentarios que recibimos nosotros es que durante los juicios, antes, después, es que esta tarea que nos contaba en la primera parte no le había sido fácil, ¿sí? O sea que había trabajado en cierta soledad, de alguna manera, ¿sí? Sí, un poco fue así porque yo recién llegaba a la Cámara Federal y bueno, yo pensé siempre, tanto en ese momento como antes, cuando estuve ejerciendo la profesión, que había que hacer lo que se pudiera en la medida en que hubiera pruebas y avanzar. En esto, fíjese que hay cuestiones que algunas personas piensan como más complicadas, pero no es tan así. Cuando uno encara un objetivo y busca la verdad para tomar una decisión, y es una tarea más fácil que la que hace el otro que busca esquivar esa verdad. Porque ese tiene que mentir, tiene que eludir todo aquello que son piedras para él y que son verdades para los demás. Entonces yo simplemente buscaba esas pruebas que habían, que tenían que haber, o más o menos, y aparecieron. Y yo le puse esa actitud. Algunos otros, quizás por falta de convencimiento o por distintas razones que tendrán que ellos explicar desde su intelecto, no hicieron lo mismo. Entonces yo empecé a chocar y a tener diferencias de criterios. Yo hice muchísimas disidencias, algo que me parecía que no era lo correcto, y yo escribía lo mío y bueno, ellos escribían lo de ellos. ¿Con quién particularmente? ¿Quiénes eran esos ellos? La Cámara Federal estaba integrada en aquel entonces por el doctor Martín Mafesini, la sala que yo estaba, la sala A, doctor Martín Mafesini, Guillermo Petra Recabarren, que se enfermó y fue reemplazado alternativamente por distintos jueces. Y la otra sala estaba integrada por el doctor Miret, el doctor Endeiza, y después hubo unos cambios ahí, distintos profesionales, pero estoy hablando de la época del año 85. Y bueno, ellos sí habían estado, especialmente el doctor Miret, el doctor Martín Fassini, el doctor Guillermo Petra, habían estado en el periodo del proceso. Claro. Así que podríamos decir que esas personas tenían un poco la influencia mental de la época. ¿Y acá en San Luis particularmente hubo esas trabas? Y en San Luis ahora lo están juzgando. Precisamente creo que en días más se va a dar la sentencia respecto al doctor Allende, creo, y el doctor Sá, creo que no, Rodríguez. Sí, sí. No se va. Hipólito Sá. Hipólito Sá, que era fiscal en ese momento. El otro está enfermo y hay un médico también comprometido. Sí, indudablemente. Yo creo que en casi hubo gente que se opuso en su momento, no estuvo de acuerdo. Yo podría relatar un montón de circunstancias demostrativas de que en aquella época había gente que consideraba que se debía actuar de otra manera. ¿Presiones de la iglesia recibió? ¿Cómo? ¿Presiones de la iglesia? Yo particularmente no. Ninguna. ¿De la policía de la provincia? Tampoco. A mí no me tocó ni de la policía ni de ninguna. En estas cosas, cuando se va a presionar a alguien, no se lo hace en forma directa. Claro. Hay un acercamiento
y en la medida en que ve que hay permeabilidad, que hay posibilidad de llegar, se llega, y si no, se quedan ahí y hacen otras cosas. Hay familia, a mí me tocó un poco eso, tuve que padecer, tuve que resistir, simplemente le di la prioridad que tiene a la obligación que yo tenía, y eso es lo que impidió que yo acompañara a otros colegas que estaban en una posición de no avanzar. Sí, las amenazas en algunos casos se hacen a lo mejor directamente, te voy a hacer esto o lo otro, vas a perder esto o lo otro. Primero hay que estar limpio, no tener ningún achaque, ninguna tarjeta amarilla previa, porque si ya tiene una tarjeta amarilla, la otra le dice, mirá que tenés esta, si haces esto, tenés esta otra. Y bueno, en eso me cuidé siempre yo, porque sabía que si yo quería hacer las cosas como yo las pensaba que debían ser, me iba a costar. Y ese es el primer detalle que tienen en cuenta los extorsionadores que desde afuera vienen a hacer cambiar el criterio que uno tiene. Después le tocó otra tarea, ya fuera de San Luis, pero sí como juez. Usted declaró la inconstitucionalidad de la ley de punto final y obediencia de vida, ¿no es cierto? Efectivamente, sí. Eso fue también en todas las causas de la jurisdicción que a mí me tocó, San Juan, San Luis y San Rafael, en todas hice lo mismo. Ahí hay que destacar la actuación primera, creo que en el tiempo fue la de Juan Ramos Padilla, padre, no el joven que está trabajando ahora en estas denuncias. Él era juez de instrucción y fue, creo, el primero que dio la inconstitucionalidad. Después tuvo el doctor José Antonio Vázquez, no es Vázquez, ya se me va a venir el apellido, de la Corte, ministro de la Corte, señor. Y dos de San Martín, de la Cámara de San Martín, el fiscal Cañón y otro más que había fallecido, a todos que nos habíamos pronunciado en esa época en ese sentido, nos dieron un diploma en la ciudad de Buenos Aires, que lo conservo por ahí. Esto fue en el año 2007. Y bueno, ese fue el reconocimiento que tuve así, digamos, institucionalmente. ¿Cómo ve en este momento? Ya han pasado mucho tiempo desde lo que venimos rememorando, y cómo ve en estos días la marcha de los juicios por un lado, pero también la posición política del gobierno con relación a los crímenes de lesa humanidad. La marcha sigue. Yo veo que aquí en la jurisdicción se están moviendo juicios, aquí en San Luis, en San Juan inicia otro ahora, en Mendoza están haciéndose algunos también. No sé si ha disminuido mucho, habría que verlo desde más arriba, desde la Corte. Obviamente los principales ya salieron. O sea que en ese sentido yo creo que siguen caminando estos pleitos. De parte del gobierno, la actitud que está demostrando a través de distintas manifestaciones del secretario de Derechos Humanos, del mismo presidente, son lamentables. Porque es un hecho que va más allá de la idea política que se pueda tener. O sea, este gobierno tiene su idea, su propuesta económica, su propuesta política, respetable porque es una más. Es cuestión de ser fieles a principios, nada más. Esto es lo grave, cuando se usa una idea política o económica y después se aprovecha de esa idea para beneficios propios. Eso es lo más grave. Sí, no es casual que sea la misma idea política o económica particularmente que
en aquellos años de lo que... Sí, exactamente. Son distintas formas de llegar al gobierno. Así que, bueno, pero en definitiva es lo que eligió la gente. Es cuestión de que la gente sepa elegir para uno o para otro. No estoy tirando leña para ningún lado, porque en esto creo que la gente primero se tiene que plantear quién quiero que me gobierne. Quiero que me gobiernen las instituciones del Estado, el Estado con todo lo que sean, o quiero que me gobiernen las empresas que se ponen en el lugar del Estado y hacen cosas. Y yo pienso que es un sistema como el que marca la Constitución, un sistema republicano, democrático, donde hay que elegir, pero elegir la idea que atienda mejor las necesidades del pueblo. El populismo que se está denostando en este último tiempo, gente que dice, pero esto es populismo, pero en buena hora, vive el populismo. Si el populismo es atender a la gente que necesita, la gente que trabaja, es decir, el mejor gobierno es el que da trabajo para que esas personas con trabajo pueda atender con dignidad todas sus necesidades, salud, alimento, vivienda, que son derechos humanos. Esos derechos humanos los están violando los gobiernos que no atienden esas necesidades de cada uno. Y yo espero que eso lo vayan entendiendo, que lo vayamos entendiendo todo, lo vayamos haciendo una cosa más accesible. La cara del que va a gobernar, esto es una cosa secundaria. Lo importante es que atienda esas necesidades. La última pregunta, ya para liberarlo y que pueda seguir disfrutando de acá del paisaje que nos rodea. ¿Usted cree que se debe seguir con los juicios hacia aquellos que fueron los responsables civiles, no porque hubo empresas, Ford, se están realizando juicios con relación a esto? Y los responsables civiles de esta represión durante la dictadura son los principales responsables, indudablemente. Son los que presionaron para que en su momento los militares y la policía hiciera lo que hizo. O sea, ellos hipócritamente y ocultos en sus empresas, en sus capitales, hicieron que esto se sucediera de la forma en que fue. Y bueno, y esto, por supuesto que hay que seguir juicios contra quienes hayan tenido esas responsabilidades desde atrás. Y también, como se está haciendo y como ya se hizo en Mendoza, juicios contra los jueces, jueces y funcionarios y gente que tiene responsabilidades de hacer. El juez es la última garantía que tiene el ciudadano, el habitante de un lugar. Después del juez no tiene otro. Puede ir al ejecutivo, al legislativo antes, pero cuando ya va el juez es porque no hay otro. Y el juez no puede ocultarse bajo el pretexto de que no podía, que había que estar en sus zapatos para hacer o no hacer. No. El juez por eso cobra los sueldos que normalmente la gente se queja, y está bien, porque si el juez no hace lo que tiene que hacer, el sueldo que están recibiendo es mucho. Pero cuando se juega como debe jugarse, cuando acepta el cargo es para hacer lo que la ley demanda. Y si no lo va a hacer, quédese, atienda cualquier otra profesión o la misma como abogado, que también es importante la tarea del abogado, que lo hace de la calle. Pero hay que también perseguir a los que en ese momento estaban y no hicieron. Y esa negligencia, porque vea, cuando usted denuncia a la policía o al juez que
le secuestraron la noche anterior a su hijo o a un ser querido, y lo primero que piensa, que espera, es que ese juez se mueva y haga todo lo posible por ubicar. Y habían, en los juicios que yo he estado, aparte de aquella investigación de la que hemos hablado, en los juicios en el tribunal oral, que han sido 3, había mucha prueba, porque cuando se llegaba a las 2 o las 3 de la mañana a una casa, un par de autos o un par de camiones llenos de gente, había un montón de vecinos que veían, gente que estaba en la misma casa, que había visto todo lo que había pasado, a veces había visto caras, había conocido a la gente que iba. A esos no los llamaron, los jueces no los llamaron para que dijeran detalles, ir hacia esos y averiguar y, bueno, interrogarlos e imputarlos eventualmente. No. ¿Qué hicieron en aquella época? Le pedían informes a las gendarmería, ejército, sí, a las entidades policía, oficiales, digamos, que eran claro, las que estaban comprometidas y presionadas claro. por la verticalidad que tienen que tuvieron en ese momento. Y como no hicieron eso, tuvieron en los últimos juicios una condena que todavía no está firme, a reclusión perpetua, a prisión perpetua, perdón, 4 jueces en Mendoza. Yo le había prometido que sería la última pregunta, pero sería un pecado no, valga el juego de palabras, no hablar también de lo que sucedió con la Iglesia, particularmente la jerarquía de la Iglesia. ¿Qué rol cree usted que...? Y la jerarquía de la Iglesia, lamentablemente, en esa variante de razonar equivocadamente. O sea, había una frase que utilizaron mucho los militares y que seguramente vino del lado de la Iglesia. Los enemigos son los que quieren cambiar esta cultura occidental y cristiana. Esa es la frasecita que yo, cuando hago mis fundamentos, la entrecomillo: cultura occidental y cristiana. Yo quisiera que me describan ahora cuál es la cultura occidental y cristiana, porque aquí tenemos de todas las religiones, tenemos de todas las razas, que quizás sea un problema nuestro, ¿no? De tener tantas razas, el crisol de razas. Es difícil para que se maneje, porque cuando son alemanes solos, italianos solos, cada uno reacciona ante determinado estímulo de una manera, pero cuando tenemos tanta gente que reacciona de distintas formas, y es más complicado el gobierno de esa gente. Bueno, pero tenemos que tener en cuenta eso, somos, y alegremente, yo vengo de españoles, usted puede venir de igual o de otros, y esa es la realidad nuestra, tenemos que entender. Que también es enriquecedor. Es lindo, por supuesto que sí, tiene su cosa. Bueno, yo le agradezco muchísimo haberse tomado el tiempo para charlar con nosotros y, bueno, esperemos que tenga una feliz estadía. Muy amable, muy generoso por su tiempo. No, al contrario, yo le agradezco que me permita volcar todo esto para la gente.